Hola a todos, bienvenidos a El Estribo. Yo soy Diego Molina y gracias por acompañarnos. En el programa de hoy hemos querido hacer algo muy especial y es resumir todo lo que está sucediendo actualmente en el tema de seguridad ciudadana, minería ilegal e informal, todos esos temas con nuestro experto más importante en el país, que es Carlos Basombrío, que por supuesto que lo conocen. Él es columnista en el Diario Comercio, ha sido ministro del Interior y tiene una serie de iniciativas de seguimiento e investigación de la criminalística y la seguridad en el país, y de todo eso vamos a conversar. Y bueno, nada más que decir como introducción para esto, gracias Carlos por estar con nosotros. Gracias, Diego, por tu generosa introducción. No, encantado, Carlos. A ver, tema de seguridad ciudadana. En tus décadas de experiencia, ¿el Perú alguna vez ha estado peor en seguridad ciudadana? O sea, no me refiero a no, terrorismo, es otra cosa, seguridad ciudadana. Nunca, nunca, definitivamente nunca. El momento que vivimos es, digamos, de un deterioro gigantesco. Acaba de salir un informe de Human Rights Watch que ha hecho 11 trabajando sobre el tema de seguridad. Lo acabo de ver el resumen que comenta la responsable, que vale la pena mirarlo. Ha estado 10 meses en todas las ciudades, en todos lados, recopilando información. Están impactados por lo que ocurre, ¿no? No somos el país de América Latina definitivamente con más muertos en el año. Eso, por ejemplo, Ecuador nos está, por suerte para nosotros y para desgracia de ellos, muy por encima. Pero somos el país de América Latina donde más aumentan los homicidios cada año, un porcentaje. Todo, desde hace varios años. Y no hay mes que no aumenten con respecto al anterior. La bestialidad y las formas de crimen de los extorsionadores es cada vez mayor y la cobertura del problema de inseguridad violenta por el crimen organizado es hoy por hoy todo el país. No hay ninguna región del país, hay diferencias entre unas y otras, por supuesto, ninguna región del país donde no hay extorsión. Para darte una idea comparativa, yo fui ministro hace 6 años y lo que enfrentábamos con razonable éxito, no lo voy a negar, no lo voy a ocultar, era el crimen organizado en Tumbes, Piura, algo en Chimbote, en extorsión en Lima, cero, no había nada, y acá me parece. Claro. Hoy día todo está tomado, todo. No hay ninguna región del país que no tenga ese problema. De la extorsión. El de extorsión, que tiene varias expresiones, la principal, el sicariato, ¿no? Como una de las herramientas fundamentales para la extorsión. Que es bien curioso, cuando tú eres ministro del Interior, la victimización en Lima bajó 10%. Y no solo eso, sino estadísticamente, el principal problema del Perú, según las encuestas, para los peruanos, era la corrupción, no era la seguridad ciudadana. Y ahora es el problema principal de lejos. No, a ver, yo me planteé como objetivo medir el resultado de mi gestión en función de la evolución de la victimización. Y todos los meses era mi herramienta para saber si estábamos bien o mal, y nos fue bastante bien en ese sentido. Además, es cierto lo de el crimen como problema de la ciudadanía. Por ejemplo, en el 2017 dejó de estar entre los principales problemas. En fin, algo se logró en ese entonces. Pero qué diferencia con ahora, ¿no? Ahora tú has citado a Human Rights Watch, pero el mismo Instituto Peruano de Economía dice 1 de cada 3 mayores de 15 años ha sido víctima de algún tipo de delito, ¿no? Que es el máximo en casi 7 años. La percepción de inseguridad está al 85%. La percepción siempre está por ahí. Eso no es un dato demasiado novedoso. Okay. O sea, digamos, es la sensación de que te puede pasar algo. Y eso es, digamos, se mueve entre 92 y 80. No cambia, eso es muy difícil. En todo caso, va muy por detrás de la victimización real, que es cuando tú le preguntas, ¿usted ha sido víctima en el año anterior de algún delito? Usted. Y entonces la persona responde por sí misma. Claro. Entonces, ahí es una pregunta que es muy directa y que da una idea
muy aproximada de lo que realmente ocurre, ¿no? Que es uno cada tres, según esto, ¿no? Es altísimo, Es claro. altísimo, ¿no? Ahora, en esto de la extorsión y el aumento de la violencia, hay gente que dirá, bueno, son los venezolanos, ¿no? Llegaron, el tren de Aragua, la experiencia El tren venezolana, de Aragua, ¿no? para hacer un paréntesis chiquito, el tren de Aragua virtualmente ha sido destrozado acá, Ya, destrozado en Chile y en otros países. Hay venezolanos que delinquen, por supuesto, pero no necesariamente ya vinculados al tren de Aragua. Sí, digamos, la extorsión en el Perú, hablo del Perú, no de otros países, en el Perú es sumamente fragmentada las organizaciones que hacen extorsión. Y por eso es más complicado todavía porque hay un enfrentamiento constante entre pequeñas y medianas organizaciones criminales que se van enfrentando. En esas organizaciones criminales participan venezolanos que llegaron en el post-COVID, digamos. Esa generación de venezolanos, cuando ya no se podía venir legalmente, empezó el tráfico ilícito de migrantes, como se hace en Estados Unidos, los coyotes, y acá los pasos de frontera son 5 soles y pasa la persona, digamos, por mencionarlo de manera genérica. Y entonces ese perfil de venezolano sí está articulado o en pleito con otras organizaciones criminales. Matan mucho y los matan mucho. Nosotros seguimos día a día, tenemos un registro propio de la mortalidad violenta en el Perú, en todo el país, y ese es un dato muy importante. Son responsables de muchos actos de violencia extrema, como es el asesinato, el homicidio, pero también los matan casi a la par. Entonces hay ahí un tema, pero yo lo que me atrevería a decir que es muy importante el rol que han cumplido en el incremento de la violencia del crimen. Pero en términos digamos, de personas venezolanas o peruanas, o sea, no es que la mayoría de los que delinquen son venezolanos, la inmensa mayoría, 90 y tantos por ciento son peruanos. Hay venezolanos que deben ser un 6, 7, 8% y un 2, 3% colombianos. Es un poco la distribución, lo que no quita la magnitud de la importancia del problema, ¿no? es como que, claro, no es en sí el problema, no son los venezolanos, como alguna gente lo quisiera ver, pero sí digamos, le han puesto más violencia a la Sí, situación. pero digamos, cuando se habla de los venezolanos, habría que decir Claro, que no más de 1 de cada 100 son personas vinculadas al crimen. claro. O sea, pues si el 1,5 millones de venezolanos, la mitad estuviera en eso, ya hubiéramos cerrado la tienda. Claro. Sí, lo que pasa es que me parece importante ir descartando como las causas, ¿no? Pero para ti, ¿cuál sería la causa mayor de este descontrol que hay ahorita? Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que el descontrol de los últimos años está vinculado a la incompetencia de los gobiernos, pongamos Castillo y Boluarte, de tener estrategias mínimamente consistentes para enfrentar la magnitud del problema. Y la magnitud del problema crece como una bola porque no lo va logrando controlar. Digamos, enfrentar un problema como la extorsión que se mueve debajo de la superficie. Las extorsiones en el Perú se producen o se canalizan por WhatsApp, se canalizan por mensaje bajo la puerta, en fin, por mencionar, es algo que ocurre por debajo de la superficie y se optó por, casi como estrategia única, con los estados de emergencia. Los estados de emergencia son, por definición, la respuesta a una situación excepcional temporal, ¿no? O sea, hay un terremoto espantoso y declaras el estado de emergencia mientras se ordena la cosa porque hay saqueos, por decir algo. Sí. Acá estás ante un problema que no es coyuntural y cuya solución no responde a la lógica de la presencia policial. Sí ayudan los estados de emergencia un poco para algo para lo cual no los han previsto, que es robo agravado, pero así reducen un poquito. Y entonces, como se ha ido tomando esas medidas populistas, no se ha hecho nada de lo que en el mundo se ha experimentado, que es la única, nada de inventar acá, estrategia que ha funcionado en la lucha contra organizaciones criminales, que es el uso de las herramientas sofisticadas
de colaboradores eficaces, penetración de organizaciones criminales, agentes encubiertos, intervención de comunicaciones legales, por supuesto, etcétera, etcétera, que son las que te permiten ir armando, ir derrotando organizaciones completas. Cuando tú metes preso a un extorsionador de la calle porque lo llegaste a identificar, un muchachito de 17 años que iba a cobrar, ya, es un problema. Pero si tú lo detienes ahí, es otro problema. Hay que armar toda la estructura e ir deteniendo. Y aún así, es una pelea complicadísima, que requiere meterle harto dinero, harta gente, tecnología de la mejor calidad, que se puede y está accesible en el Perú o para el Perú con los recursos que se malgastan en otras cosas. Entonces, ese abandono de estrategias sistemáticas y deterioro, por supuesto, a los mejores equipos de policías e investigadores los pasaron al retiro, lo mejor que teníamos, por venganza de la presidenta por temas que son archiconocidos en el país, ¿no? Claro, porque al final lo interesante del tema de seguridad ciudadana es que uno puede ser libertario, digamos, liberal, extrema derecha, extrema izquierda, lo que sea, caviar, lo que uno quiera decir, de acuerdo a lo que uno piensa, pero el tema de seguridad ciudadana como responsabilidad del Estado es un punto en que estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, Sí, como ¿no? responsable. Claro, sí, siempre salen los que dicen, sobre todo quien está en el gobierno, yo siempre me he resistido a esa afirmación. La seguridad es un problema de todos. No, no es un problema de todos. Es responsabilidad exclusiva de un Estado. El manejo tiene, como tiene el monopolio de las armas y el monopolio de la fuerza, es la policía y las otras instituciones del Estado que colaboran entre sí para este propósito, los que tienen la responsabilidad. Este no es una responsabilidad del vecino de allá, etcétera, etcétera, o de quien va con celular, no. Esta es una responsabilidad del Estado y esa responsabilidad no se está cumpliendo por un montón de factores. Añádele la corrupción, que es muy fuerte. Hay muchos miembros de las instituciones públicas, en particular la policía, que están, como se dice, penetrados por organizaciones criminales y algunos son parte de ellas. Claro. Entonces, hay una responsabilidad ahí. Por supuesto, también para eso hay antídotos, porque tú necesitas trabajar con organizaciones, con policías de élite, y para eso hay una serie de sistemas de evaluación de la persona para garantizar o reducir al mínimo o a cero los riesgos de que pueda pertenecer a una organización criminal, ¿no? Empezando por el polígrafo, pasando por investigación de la familia, o en fin, hay técnicas, y esos tipos de policías requieren además un trato especial, ganen mejor, etcétera, que tengan tecnología de punta. Ahora hay, creo, un laboratorio de criminalística funcionando. Es increíble. Las licencias para abrir celulares no se renuevan. Yo tengo mis sospechas que es porque están protegiendo a congresistas y a políticos, pero lo cierto es que lo esencial del problema para los ciudadanos, de entre los que me encuentro, es la calle, ¿no? Lo que pasa en la calle. Claro, y es como tú decías, que estamos diciendo, esto es un tema del Estado, esto no es responsabilidad neta del O sea, Estado, ¿no? y me parece muy valioso que haya apoyo Privado, privado con financiamientos específicos, que haya reflexión desde lo privado, o sea, que se porte con ideas, etcétera. Pero la implementación es una responsabilidad exclusiva del Estado. Ahora, de lo que estás diciendo es, claro, la situación del Perú no es, o sea, digamos, la receta existe, o sea, esta élite, hemos tenido una capacidad de inteligencia que llevó a la captura de Ismael Guzmán, o sea, la capacidad la hemos tenido. Entonces, ¿se ha politizado tanto el ministerio, se ha politizado tanto estas fuerzas o...? Bueno, pero hay muchos factores que influyen en eso. La mediocridad de nuestros gobernantes, o sea, que se ha exacerbado en los últimos dos presidentes. El cambio y rotación permanente de ministros. O sea, te lo digo con experiencia, un ministro si está menos de un año no ha terminado siquiera de tener un diseño cuando tienes ese objetivo. Claro. El gobierno no ha planteado una sola visión de lo que hay que hacer y ha cambiado, esta señora ha cambiado
me parece que 7, y creo que Castillo 7 también, y algunos están un mes y medio, Una locura. una locura. Entonces eso no sirve para nada. Entonces ese es un factor, no se ha invertido, no se ha invertido dinero en serio, no se ha luchado contra la corrupción en serio. Entonces, ¿qué se puede esperar si se hace todo mal? Los resultados son todos malos. Claro. Cuando los jefes además están, pues qué sé yo, el actual comandante general de la policía tiene un proceso penal en Arequipa por haber utilizado el trabajo esclavo, diría yo, de cierta manera, una figura de policías para que construyan no sé qué cosa, Claro. y cuando se terminaba la comisaría, el patio de la comisaría, el general se llevaba la plata, ya. Ese señor es el comandante general de la policía, en Arequipa además, Claro. sucedió todo esto. Y cuando lo citan en Arequipa a presentarse en la policía, no va. Entonces, eso percola. Claro. Así como lo bueno también percola, y lo malo percola. Esa sensación de impunidad, ¿no? O sea, al final del día... Y en el caso de los policías, ¿y yo por qué me voy a romper el lomo si los demás arriba están haciendo, se están enriqueciendo y yo que voy a sacrificarme? ¿Por qué? Yo gano sueldecito, que no está malo tampoco. ¿Por qué? Entonces, eso es un efecto terrible hacia abajo. Todas esas cosas y muchas otras confluyen para el desastre que tenemos, ¿no? Claro, pero estos generales, generales de la policía que entran, salen, no sé, ahí son un montón además, ¿no? Te confieso que ni me acuerdo de los nombres, ¿no? Claro. El actual, creo que se apellía Malaver, pero no estoy seguro. Digamos, el ministro que tuvimos, Santibáñez, digamos, Claro. un ministro absolutamente dedicado a temas ajenos al ministerio y que, bueno, tiene una cantidad ya de investigaciones criminales que creo que van a ir creciendo en el futuro, ¿no? Pero claro, antes, o sea, tú dices, no sé, está general del ejército, de la marina, no sé, de la policía, es como que hubieran miles, como, o sea, siempre aparece uno, ¿no? O sea, es como que no hubiera un orden mucho más jerárquico, ¿no? O sea, sí hay un orden jerárquico, pero es cierto que hay una sobrepoblación y además como rotan tanto, lo van pasando a retiro tan rápido, Sí. van ascendiendo otros, entonces ese es otro problema. No te has terminado, un general no lo pueden sacar en el primer año por lo menos, Claro. pero y a veces hay que sacar también porque entra cada personaje que es tú, tienes que sacarlo, no nos queda otra, ¿no? Entonces, una de las cosas que tú harías sería invertir como que en un grupo de élite, Grupos. grupos de... Lo mismo, bueno, un grupo, grupos, Claro. unidades, o sea, digamos, tú tienes que tener, ¿qué te puedo decir? 20 equipos funcionando simultáneamente que te van a ir produciendo resultados que tú vas a ir viendo uno un miércoles, otro un viernes, otro jueves. Y en esa batalla, el problema que hay con esto es que no es como Sendero Luminoso, que le cortabas la cabeza y Claro. acá es como ¿cómo se llama? Ya, En la mitología griega, le cortar la cabeza es salía más una cabeza. y salían más cabezas. Pero si tú eres perseverante, poco a poco vas golpeando fuerte, ¿no? Y inhibes a que otros entren. Claro, claro. Y tema de tecnología, además, pero yo digo, por ejemplo, las comisarías están interconectadas entre ellas. Sí, no, No, claro, mucho menos de lo que se necesitaría, diría yo, pero sí, sí, sí. hay una interconexión. Ya, porque otro factor importante es la minería ilegal, ¿no? Ese es otro mundo, ¿ya? Ya, A ver, digamos, nosotros calificamos lo que llamamos economías criminales, es decir, organizaciones que generan o se apropian de dinero, ¿no? O sea, en el caso de la extorsión hay mucho dinero, es una economía criminal, pero la economía criminal más grande de todas es la minería ilegal. La minería ilegal se estima ya hay varias cifras, es difícil establecer por lo que es ilegal, entre no menos de 10.000 y no más de 14.000 millones de dólares al año. Esa cifra es más que el presupuesto sumado del Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Fiscalía, etcétera, para que te des una idea de lo que maneja ese mundo de la minería ilegal.
Y el precio del oro que hizo rentable en los años 80 lo de Madre de Dios, que fue lo que se conoció por décadas, Sí, me acuerdo. era alrededor de 500, $600. Hoy día está a 3.500, 7 veces más, y el margen de utilidad es increíble, ¿no? Y sí, No, y bueno, y en una columna tú decías que son 500.000 de personas en toda la cadena. la cadena de la minería ilegal empieza con los financistas. Se necesita aproximadamente $250.000 para poder iniciar una, necesitas varias cosas. Sigue con la extracción, va en los procesadores. Los procesadores son un lugar fundamental, ahí es donde más oro se genera ilegal. Las plantas de procesamiento, Claro, ¿no? hay, digamos, entre grandes y chicas hay miles, porque hay desde chiquitas hasta grandes. El oro que se saca es un oro que está, en primera parte, hay que separar el oro con mercurio, que es uno de los factores más contaminantes, uno de los minerales se llaman, ¿no?, más contaminantes, el mercurio. 3 gotas de mercurio te pueden malograr una lagunita, o sea, Claro. y se echa a los ríos, a los lavaderos de oro de filonial, se llama, que se sacan de las rocas. Pero eso viene todo muy mezclado. Para sacar el oro, hay que hacer todo un proceso adicional. Ahí, en ese proceso adicional, se lava el oro. Claro. Se lava en el doble sentido, en el purificarlo y en el convertirlo en oro legal, que se exporta como oro legal a muchos lugares del mundo. Entonces, ese oro, ¿cómo se ha descubierto la magnitud del oro ilegal con respecto al oro formal? Hoy día se produce ya más oro ilegal que oro formal. Claro. La suma de todo lo que producen las grandes mineras es menos de lo que produce el oro ilegal. ¿Cómo se descubrió eso? Me acuerdo que fue un economista, ya no me acuerdo su nombre en este momento, que mandó un cálculo que decía, a ver, la, el reporte de producción de oro del Ministerio de Energía y Minas es tanto. Lo que el Perú exporta, SUNAT, SUNAT, ¿no? Claro. Importación y exportación, es tanto. Esa diferencia es el oro ilegal. Y una cifra espantosa. Es que crece más. No, hasta el Economist ha salido, nuestra producción de oro, además le sacamos la mugre a Son todos los países a latinoamericanos, todos los países que latinoamericanos. nuestra producción es legal e ilegal. Las dos, sí. Ahora, una cosa que existe el Reinfo, yo entiendo que, o sea, a ver, como separar un poco las cosas, ¿no? La paja, el trigo, etcétera. Es una cosa ya, está el minero ilegal que contamina, que no tiene ningún permiso, que, ¿no? Que está involucrado en una vida, digamos, delictiva fuera de la ley, pero también estos mineros que son parte del Reinfo, tienen RUPA, impuestos, tienen un problema de acceso a la... ¿Cómo es ahí? A ver, te separo. Primero, hay dos tipos de minería en el Perú, dos tipos grandes. La de los ríos, que se llama aluvional. Cuando llueve, se las va sacando de los cerros. Ahora hay hasta oro ilegal en playas de la Libertad ya. En la playa. Claro, porque he visto por lo menos un Caretas el otro día, un primer caso, porque también pues el río trae y, en fin, ya no sé si eso prosperará mucho. Pero los ríos, en el Perú hay oro por todas partes. Entonces el río, la lluvia se la va llevando y conforme llegan a la selva más plana y se van asentando. Entonces hay mucho oro ilegal, pero hay que sacarlo. Eso se llama oro aluvional. Eso está estrictamente prohibido. No puede hacerse. Punto. No hay reinfo ni nada. Pero eso debe ser el 65% de toda la minería ilegal. La otra parte es la que se llama filoniana, del filón, de donde saca el cerro, rascando, haciendo huecos, haciendo pequeñas o grandes bocatomas. Esos de allí es donde toca reinfo, porque están en zonas donde se podría hacer minería. Sin embargo, el reinfo se creó y no se debió ampliar ni una sola vez, y se amplió 6 veces, y se inscribieron 100.000, que deben ser un porcentaje, no sé qué porcentaje, pero de ninguna manera
todos los que están rascando. O sea, pero el Redinfo, ¿para qué ha servido? Para usarlo como escudo para poder seguir comprando dinamita, que es fundamental, cosas de ese tipo. Y la corrupción policial que lo permite. Entonces, cuando se habla del Redinfo ahora, se inscribieron 93.000 y solo el 3% se ha formalizado. Claro. Ojo, puede haber mineros artesanales totalmente por fuera, que siempre tienen su RUC, son una empresa legal, todo. O sea, esto es aparte, esto es lo que no tenían nada. El 90 y tantos por ciento no tenía nada y no tiene. De ahí han sacado 50.000 que ahora están discutiendo si los mantienen o no, ya están retrocediendo en el gobierno, que no hay manera de justificar su presencia en el Redinfo. Y hay 30.000 con los cuales plantean hacer algo, que son los que este año han sido pasados a la lista negra el año pasado. El problema que hay con esos 30.000 es que la principal dificultad para que puedan ser realizados es que ocupan terrenos de otros, concesiones. Son concesiones. Denuncios de otros. Entonces, es lo mismo que si te invaden tu casa y ahora lo que están pidiendo es que se les mantenga ese derecho, digamos. Ahí no hay ningún derecho. Claro, la posesión es un tema, pero la posesión de mala fe, que es el caso, demora creo que 30 años para que pueda pasar a otro. Claro, a mí no me preocupa, estamos hablando de medio millón de personas en cadena productiva, estamos hablando como individuos, pero las familias están hablando 1,5 millones de personas, 2 millones de personas. O sea, pero yo lo que digo es, no hay una manera intermedia que no signifique poner a toda esta gente en la ilegalidad Es dificilísimo. con todos los recursos que tienen. Hay que ser claro, es dificilísimo, no es nada fácil, porque además chocas con quienes tienen derechos adquiridos, que son la mayoría también pequeños mineros. ¿Qué cosas se pueden hacer? Se pueden hacer cosas. Se puede hacer, por ejemplo, nosotros en el Observatorio de Crimen y de la Violencia hemos propuesto que todo lo que se decomise de oro ilegal vaya a un fondo para el desarrollo de las familias, del entorno de la minería ilegal en otras actividades. Todo vaya para ese fondo. Eso podría aliviar parcialmente, pero estamos tan lejos de eso, que no es ya ni siquiera... Ese tipo de decisiones tan sofisticada, o sea, dentro de... Pero, digamos, la situación de estar en una concesión que no es la del minero, ¿no tendría algún tipo de solución si es que, por ejemplo, el concesionario no la ha usado durante décadas o no piensa usarla? Efectivamente sí, pero no es el caso. Ya. O sea, tiene que haber contratos de cesión de la concesión y eso no existen. Son invasiones a la mala. Y ahí es donde vienen las muertes, a ojo. O sea, el entorno de la minería ilegal es el que produce, analizamos el ranking de provincias per cápita, de muertos per cápita por homicidio en el Perú. Y de las 10 primeras, 4 son zonas de minería ilegal. Que Patás, La Rinconada. La Rinconada en Puno. Madre de Dios y otro. Que probablemente en Arequipa, en la zona de ¿cómo se llama esta zona? Sí, que también hay mucha producción, ¿no? Donde hubo una matanza hace 2 años, 3 años. Y ahí no crees que se puede separar, como, bueno, estos sí están bien, estos hay un tema de formalización que pendiente. Y el gran tema es cómo separarlo. Claro. Cómo separarlo. Yo creo que es el kit. Que es casi la cuadratura del círculo. Casi la cuadratura. Es un problema muy complicado. Claro. Muy complicado. Sí, pues a mí, como te digo, lo que me preocupa es esa cantidad de recursos, esa cantidad de gente que pase a la ilegalidad. No pasa a la legalidad. Está en la legalidad. Claro. Ahí no hay derechos humanos. Para ti, incluyendo los del Reinfo. Pero por supuesto, ninguno de los Reinfo que están en el Reinfo está en la legalidad. Están en el Reinfo porque no son legales. Pero es como un proceso, ¿no? Un proceso que empezó hace 6 años porque son las mismas personas que están, las que están ahora, no se abrió para nuevos. Entonces las personas tienen 6, 7, 8 años que no pueden avanzar 1 centímetro, porque no se puede, porque los requisitos para eso no los pueden obtener.
y porque además no les interesa en muchos casos. Un minero ilegal no paga en planilla, Claro. los trabajadores son maltratados como se quiera, no tienen obligaciones de tipo ambiental, etcétera, etcétera. Si formalizarse en el Perú es un reto, en el caso de ellos es mucho mayor todavía. O sea, van a gastar más para recibir menos. Entonces tampoco hay una motivación muy grande, ¿no? Claro, Son muy poderosos. es entrar a un nivel. Es el lobby más poderoso que hay en el Congreso, el ¿cuántos votos tuvo la ampliación del REINFO a la cuarta, creo, en este Congreso en el noviembre pasado, fin de noviembre, cuando hizo diciembre, para este año? 84 votos de los 100 que asistieron, de los cuales, por unanimidad, de Fuerza Popular, todos sus votos, y Renovación Popular, todos sus votos, que hecho se pasó, y ha salido en fotos con el alcalde de Lima, y son muy bien recibidos, etc. Y los otros partidos similares. Los de la izquierda radical lo único que quieren es hacer demagogia con eso, que son los pobres mineros ilegales, porque saben que, y todos saben que ahí hay dos cosas que no pueden perder o no quieren perder, que es votos y financiación por lo bajo. Entonces, ahora que viene una campaña electoral es más complicado todavía enfrentar este problema. Ese es el tema que te iba a preguntar. Se viene en mayo, o sea, estamos en abril para las elecciones. Entonces, la seguridad siendo el tema principal y todo ese tema de minería ilegal, etcétera. Y la informal, ¿no? También hay uno sabe hacer un poco la distinción. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Es difícil en ese país predecir. Mira, lo que va a pasar es, de todas maneras, va a haber mucho mayor ingreso de dineros ilegales a las campañas electorales. Eso es una Claro. cosa que además es difícil de medir porque, por definición, eso va por debajo. Salgan de juego y asustar a los otros que también salen de juego por eso y a la vez favorecen a los que ellos quieren que estén. Entonces, eso no ha ocurrido hasta ahora y confiemos que no ocurra, pero ha ocurrido en demasiados países como para decir estamos vacunados, ¿no? Claro, deberíamos prever. En general, bueno, No hay mucha forma de preverlo. Con 43 partidos políticos, decenas de miles de candidatos, qué locura nuestra ley electoral, ¿no? ¿Cómo puede ser 43 culpa candidatos? del Congreso. Había un sistema que eran las primarias. Los pasos. Sí. En esta época, un poco más, ponte en septiembre, vendrían las PASO. Todos. Que son las elecciones internas, ¿no? Son las elecciones previas. No, es el voto ciudadano. Esto, como es en Argentina, como es en Uruguay, el voto ciudadano que va a su ánfora, a la que él quiera o ella quiera, y vota por el partido que quiere, igualito que en las generales. Claro. Y además, claro, vota por el partido que quiere y por el candidato que más le gusta, reordena la lista. Entonces, 6 meses antes. Si no obtiene, creo que es un 2% del electorado, ese partido No pasa, claro. La hipótesis que manejan los dos principales expertos en esto, Alfredo Torres y Tuesta, señala que no van a pasar de 4 o 5 partidos los que al final van a pasar la valla. Entonces tendríamos ahí pues 6 partidos y no esta locura irresponsable que tenemos ahora, que tiene que ver con que las cúpulas partidarias quieren seguir siendo cúpulas partidarias, punto. Pues no necesariamente quieres ser presidente, quieres meter gente a lo que va a ser el Senado, Pues al gobierno regional, regional, no, o sea, no necesariamente es me lanzo para ser presidente del Perú, es como, digamos, caballito de batalla. Además que si pasan la valla, que no son muchos, ellos creían que eran muchos, los que van a pasar. Puede ser senador. Puede ser senador. Vas a ser senador. Claro. Vas a ser senador. Y además ese va a ser yo imagino que entre 40 candidatos a presidencia, bueno, tenemos que ver cuántas alianzas se generan, ¿no? Pero 40 presidentes, los diputados, los senadores, esto andino, nos van a dar un libro así para ir para votar. Es una Yo por lo menos ya me ahorré ese tiempo, anulo mi voto del andino siempre. Y no me arrepiento, pero... Ya, pues sabe Dios quién está yendo ahí. Sabe Dios quién está ahí. Es solamente para cobrar un sueldo, no tiene ninguna importancia.
Está bien, sí, pues. Bueno, dos últimas preguntas, Carlos. Yo sé, son temas así complicados, pero es tu especialidad. Eh, yo, para mí, el tema digamos, del feminicidio, el tema de la mujer en el Perú me parece realmente salvaje, bárbaro. Y me parece que ya no, tenemos un ministerio de la mujer, ¿no? O que lo sea, quieren eliminar. pero, pero también qué resultados, ¿no? O sea, digamos, lo que digo es, Digamos, eliminándola va a haber menos resultados. claro, lo que digo es, ¿qué hace? O sea, Ahora, yo creo, y tengo mil discrepancias con la gente que ha estado en los últimos años en el Ministerio de la Mujer, etcétera, que es un problema estructural de la conducta de sociedades como las nuestras. de acuerdo. No estoy justificando, al contrario, es peor todavía, que cuando la mujer ha empezado a tener un protagonismo mayor, a denunciar, a decir esto no me lo pueden hacer a mí, hombres machistas matan más frecuencia porque sienten que la mujer es su propiedad. Mayor amenaza. Creo que antes había menos porque la mujer estaba totalmente aplastada. Lo novedoso también es la cantidad creciente de mujeres que son muertas por crímenes vinculados a la extorsión. Hay un caso que acaba de suceder porque hay las que pueden estar participando, pero hay, por ejemplo, ya del caso que más me ha impactado últimamente es esta gente mata muchos choferes de vehículos de Claro, todo tipo transporte, para, claro. bueno, este señora iba con su hijita de 2 años en un colectivo, entonces que necesitaban matar al colectivero para amenazar y se Mm. fue. Bueno, mataron también a la mamá que venía, perdón, le dispararon a la mamá que estaba ahí, que estaba embarazada de 4 o 5 meses y estaba con su hijita de 2 años. Ella está grave, la hijita de 2 años está muerta y el bebé también. Eso ocurre todo el tiempo en el Perú. Entonces, la mujer está también siendo una víctima de circunstancias como esta, ¿no? Donde hombres que están en el crimen y se enfrentan a otros hombres que están en el crimen o en el corazón del problema y por estas circunstancias terminan también muertas. A mí me ha impactado mucho eso. Qué locura, ¿no? O sea, las mujeres dentro de las víctimas de la violencia, porque es increíble el porcentaje digamos, de los hombres que están involucrados en crímenes violentos, pues es bárbaro, pues es del 95%, ¿no? Sí, la inmensa mayoría son jóvenes de entre 19 y 25 años, ¿no? Pero, Los que matan y los que son matados, ¿no? pero yo creo que el tema del feminicidio, o sea, y además no es un problema de Perú, es un problema en Latinoamérica. Yo creo que hay entre nuestro machismo, o sea, Teresina Muñoz Nájar es muy clara en sus libros sobre el tema. No es gente que tiene un episodio psicótico, que tiene es un psicópata, no, es gente que ha sido educado en un nivel de machismo tan brutal. Por eso yo no estoy de acuerdo con la gente, no, la educación de la casa, no, bueno, la educación de la casa en el Perú es, Para que veas ¿no? hasta qué punto de bárbaro llega el machismo del Perú. Bueno, antes las comisarías ibas y el comisario le decía, o el policía que la recibía, la mujer le decía, mamita, ¿cómo vienes acá? Tu familia, tus ¿Para hijos. qué? Claro. Claro. Pero ahora hay un proyecto de ley para que si al final del proceso una denuncia por acoso sexual o esa naturaleza por los temas sexuales no es confirmada por el Poder Judicial, hay como una sanción al denunciante, Al denunciante, a la a la denunciante. denunciante. Es un salvajismo del hiperconservadurismo que hay en sectores del Congreso, ¿no? Bueno, es que yo creo que parte de esta cosa con la mujer tiene que ver con nuestro tema religioso. O sea, lamentablemente sí, También. es una interpretación del catolicismo y del evangélico medieval, ¿no es? Pero yo sí creo que ese es un problema Es un problema bárbaro. bárbaro que sí que debería generarnos una reacción mucho más. Y hay, acuérdate, la marcha, ¿cómo es? Ni una Ni más, una menos, claro. ni una menos, no, ni una más, ni una más, creo. Ya. Yo siempre pensé que ni una Pero, menos tenía más sentido, pero ni una el menos. nombre fue el No, claro. que fue. Yo estuve ahí, fue algo gigantesco, fue fabuloso. Pero bueno, sí. Y ahí para terminar regresando a la. Tú ves los mapas del mundo
y Latinoamérica es la zona más violenta del mundo. Sí. O sea, En términos de violencia de esta naturaleza. es bien loco. Entre nuestros países no hay guerras, no hay esto, no hay conflictos entre, digamos, grupos étnicos. No, nosotros lo que tenemos es este tipo de cosas, extorsión, violencia, homicidio. ¿Por qué Latinoamérica? ¿Por qué tenemos esta tara tan... Es los niveles de desigualdad Yo social? creo que influye eso. No es tanto la pobreza, sino la desigualdad social en países. Sí, pues hay mucha desigualdad. Eso influye. Porque en los sectores más pobres, 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 por ejemplo, del Perú, no hay mucha violencia. En el Claro. campo no hay mucha violencia. Es en la dinámica de la necesidad de urgencia social de tener los beneficios y no poderlos tener. Las oportunidades y no poderlas tener, que se genera, creo, un clima más favorable. Un ambiente urbano, Sí, estados corruptos, débiles, en fin. impunidad. Bueno, urbano y rural, ¿no? Lo que pasa es que los rurales son otras cosas. Pero acá a nivel, como lo que habíamos hablado un poco de la minería y tal, La tal ilegal, y la tal ilegal. ilegal, la flora y fauna que es depredada, Claro, eh, comercializada, ¿no? en fin, narcotráfico, que Que se ha empequeñecido frente a la minería no se ha ilegal. empequeñecido. Ha crecido, claro. Ya, El problema está exactamente. Y hay zonas del país, varias. Puerto Inca es Puerto- el más conocido, donde está junto minería ilegal y narcotráfico. Y los financistas de la minería ilegal son los del narcotráfico. Entonces hay una conjunción de Ahora, yo también, criminales. yo a veces digo, quizás el tema con el narcotráfico es si legalizáramos todo este tema, Totalmente de acuerdo. ¿no? Pero no es un poco también porque la respuesta frente a todos estos tipos de, digamos, economías ilegales, buscar una manera de separarla, por lo menos, ¿no? Separarlas un poco mejor, ¿no? Yo soy totalmente favorable a la legalización. Creo que se ha demostrado con la marihuana, que es cierto que es la droga que menos Claro, dañina, menos tóxica, pero a la vez tenemos 50 años en la guerra contra el narcotráfico no, sí. y no se ha ganado un centímetro. No se ha Bueno, Carlos, nada más que decir, te agradezco mucho toda la información, todo el conocimiento que tienes sobre estos temas. Han sido temas un poco Son ásperos. áridos y ásperos, pero hay que hablarlos. Por eso digo que ya en las noches y los teatros, ya no me gusta ir a ver problemas, todo, quiero cosas más relajadas. Al teatro, Pero no para ver cualquier cosa, para ver cosas más light. más claro. No, está bien porque sí, pero son temas que hay que hablar y además hablarlos con profundidad, ¿no? Porque a veces es la noticia, el momento, no sino qué deberíamos hacer y creo que la receta es muy clara como los pestos. No es fácil de implementar, no tiene resultados de un día para otro y por tanto no le gusta a los políticos. Últimamente me están preguntando mucho la gente, ¿por quién votar? Yo le digo, ¿por quién no votes? Si alguien te dice que te va a solucionar el problema de la seguridad en 2 meses, no votes por él, No. está engañando. Bueno, como fue con Belaúnde con lo del, bueno, en el gobierno de Belaúnde con el terrorismo, ¿no? Esto lo vamos a solucionar en un mes, algo así. Algo dijo el general de policía o el Ya ejército. no recuerdo. En un mes, en 2 Yo era meses. muy joven en esa época, tú sí te acuerdas. Ah, yo era muy joven. Se me ha quedado grabado. Estoy bromeando. No, está bien, Carlos. Bueno, gracias por venir y espero Éxitos. que te lo hayas disfrutado, espero que te haya gustado Sí, sí, la vaina del programa. claro que sí. Y como te digo, me muero ganas de verlo ya con calma. Por supuesto, y a todos ustedes, gracias por escucharnos, por acompañarnos. Ya saben, estamos en Perú 21 Play en YouTube, pero nos pueden encontrar en Facebook, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Y no hay nada más que decir, estamos conversando y chao, nos estamos viendo.